colesterol y triglicéridos altos, si no se controlan, pueden afectar seriamente nuestra salud. Este es el tema del día de hoy en Vida Saludable. Les platicaremos cuál es el tratamiento, así es que no se muevan de donde están porque comenzamos. Colesterol y triglicéridos altos. Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre y que el cuerpo utiliza como fuente de energía. Por otra parte, el colesterol es una sustancia grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo y que es necesaria para la función celular, pero en exceso puede ser perjudicial. Tener colesterol y triglicéridos altos aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como accidente cerebrovascular, infartos y aterosclerosis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vida Saludable, un programa en donde nuestro principal interés es procurar su salud, belleza y bienestar. Y precisamente por eso el día de hoy vamos a hablar acerca del colesterol y triglicéridos altos. Términos que comúnmente escuchamos, pero luego no sabemos a ciencia cierta en qué consisten. Y para ello contamos con la presencia del doctor José Luis Muñoz Chapul, mejor conocido como el doctor Chapul, quien es especialista en medicina familiar, consulta general y medicina estética. Doctor, bienvenido a Vida Saludable. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Mucho gusto, gracias por la invitación, gracias a toda tu audiencia. En esta ocasión efectivamente vamos a hablar acerca del problema, algo tan frecuentemente que afecta a la gran mayoría de la población. Llevo más de 11 años trabajando en la parte pública, la parte privada, y efectivamente este es un problema que atañe a la gran mayoría de la población acerca del colesterol, triglicéridos altos y sobre todo algunas dudas sobre todo que tienen, ¿no? Efectivamente. La importancia sobre todo de que el tener el colesterol o triglicéridos altos aumente el riesgo de enfermedades a nivel del corazón, a nivel del páncreas, a nivel del cerebro, aumentando el riesgo de infartos en un futuro próximo o lejano. Sí, esto también se le puede llamar como dislipidemia, ¿cierto? O dislipidemias. Es correcto. El término médico nosotros lo tenemos como dislipidemias, que es el término que acuñe directamente el problema tanto en colesterol, triglicéridos o incluso mixto. Y hay diferentes tipos. Efectivamente. Hay gente que incluso puede tener tanto colesterol o triglicéridos altos. Esto depende mucho de la causa que ocasione el colesterol o triglicéridos altos. Puede haber incluso alteraciones genéticas o problemas familiares que efectivamente hacen que el colesterol o triglicéridos altos aumenten. Sin embargo, aquí es muy importante hacer énfasis en la historia clínica de cada persona porque lo importante aquí es prevenir efectivamente el riesgo cardiovascular, el riesgo de infartos. Entonces, aquí con base a esto, a la historia clínica, laboratorios y antecedentes personales, es conforme damos el tratamiento individualizado. Tú dijiste una palabra mágica, la prevención. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué es lo que nos puede provocar estos niveles altos, ¿no? Tanto de uno como el otro. Pues mira, o sea, desafortunadamente y afortunadamente son factores multicausales. Son varias causas que podemos, digo afortunadamente porque podemos prevenir. Desafortunadamente porque en algunas ocasiones no les hacemos caso hasta que tenemos el problema. Afortunadamente, ¿por qué? Desafortunadamente en el sentido de la cuestión genética. Sí hay cuestiones simplemente por el hecho de ser mexicanos, latinos, tenemos el riesgo cardiovascular más elevado que otro tipo de población. Ah, ¿de verdad? Comentando acerca de la población europea. Sin embargo, en poblaciones latinas, el riesgo cardiovascular es mayor. Ajá. ¿Y esto por qué? Diferentes causas, te comentaba simplemente por el hecho de ser mexicanos, el riesgo aumenta y pues bueno, obviamente aquí lo importante es prevenir y hacer énfasis, como te comentaba, en la prevención. Causas como cuáles, efectivamente el sedentarismo es una de las causas que la gran mayoría, pues bueno, a veces yo tengo pacientes que se dedican, por ejemplo, albañiles. Ajá. Pero por ejemplo el albañil o personas que se dedican todo el tiempo a estar caminando, esa es su actividad diaria, o sea, no es un ejercicio, no es una actividad física. O sea, no es suficiente. Efectivamente, yo he visto albañiles o gente que trabaja en la limpieza esforzadamente diario y pues desafortunadamente tenemos sobrepeso o obesidad. O sea, ¿qué tendríamos que hacer un esfuerzo extra?
Efectivamente, el sobrepeso, la obesidad son factores que sobre todo influyen mucho en el riesgo cardiovascular. Hacer ejercicio principalmente se recomiendan, siempre las guías dicen, no, que 30 minutos al día, que 15 minutos al día. Yo les recomiendo, empiecen con 5 minutos de ida, 5 minutos de vuelta. Si no alcanzan los 10 minutos completos, pues bueno, o sea, 5 minutos de ida. Lo importante es empezar. El sedentarismo, la alimentación. La alimentación. Sí, que es ahí donde decías lo de los mexicanos, ¿no? También tiene que ver en la alimentación, supongo. Efectivamente. La alimentación, desafortunadamente, en el mexicano es a base de maíz. La tortilla, y lo tengo comprobado, o sea, literal, te puedo traer aquí los audios de todos los pacientes que tengo que dicen, sí, doctor, efectivamente, he comido tortilla, me he tomado la glucosa y está altísima. Y esto se ve reflejado en la glucosa y en los triglicéridos. La tortilla, tengo pacientes que incluso comen hasta 1 kilo de tortilla al día. Pero ¿y entonces está mal comer tortilla de maíz? Se recomiendan de 2 máximo. La cantidad, claro. La cantidad. Efectivamente, o sea, no es que les diga no coman nada, no. O sea, no son dietas prohibitivas, son dietas permisivas. Pero obviamente todo tiene un límite, todo en exceso pues es malo. Entonces se recomiendan de 2 a 3 tortillas al día. Y máximo 2 a 3 veces comer pan a la semana. Y también todos estos alimentos con conservadores, la famosa comida chatarra, Así la es. sal, el azúcar. Sí, todos los alimentos de comida rápida, alimentos conservados, pues son ricos en sodio, ricos en carbohidratos, en colesterol. Entonces la comida rápida, sobre todo las pizzas, hamburguesas, hot dogs, que saben riquísimos, o sea, no lo niego. Pero pues si desafortunadamente, pues a lo mejor uno cada 15 días, uno cada semana y hacer ejercicio sin ningún problema. Pero comerlo diario, ahí es donde está el problema. El refresco. Efectivamente, el refresco es otra de los alimentos, en este caso bebidas, que aumentan los triglicéridos como no tienes idea. Y el alcohol es algo que al caray. mexicano, pulque, cerveza, lo que sea, aumenta el triglicérido. Ay, Dios mío. ¿Y estos niveles se nos pueden elevar a cualquier edad? A cualquier edad. De hecho, tengo el caso personalmente de una prima que ha tenido incluso colesterol de 400 desde los 4 años. Dios mío, pues ahorita vamos a continuar hablando acerca de este tema. Vamos a una pequeñita pausa, pero ustedes no se muevan de donde están porque esto es Vida Saludable. Continuamos en Vida Saludable hablando de el colesterol y triglicéridos altos y cómo nos puede afectar esto a nuestra salud. Y decíamos que la edad, ahora sí que no es un factor, le puede dar a cualquier persona, inclusive a los niños. Efectivamente, y es lo que te comentaba en el segmento anterior. Desafortunadamente y afortunadamente, nuevamente repito, por ejemplo, tengo una prima que tiene, bueno, que en su momento tenía 4 años y le iniciaron un protocolo para asma, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que tenía hasta 400 de colesterol. Ahorita vamos a hablar de las cifras, pero es una cifra altísima. Estas cifras pues se detectan a cualquier edad, desafortunadamente. Aquí la cuestión es que tenemos una cuestión, entra la cuestión genética, la cuestión familiar, que es lo que te comentaba. Sí. Muchas veces, independientemente de que hagamos ejercicio, estemos delgados, pues el colesterol está alto. ¿Por qué? Porque hay una enzima, hay una sustancia en el cuerpo que no funciona al 100%, no metaboliza ciertas sustancias y hace que el colesterol indiscutiblemente aumente. Entonces, efectivamente, a cualquier edad podemos tener colesterol alto. Sí es más frecuente en la población adolescente, adultos mayores o adultos, porque efectivamente es cuando empezamos a consumir un poquito más de comida chatarra. Pero te comento, o sea, llevo más de 11 años aquí en la parte del sector público y desafortunadamente ya he visto niños, hablando niños de menores de 18 años, con problemas de diabetes, sobrepeso, obesidad, indiscutiblemente colesterol y triglicéridos altos. Sí, los niños sí empezaron con este problema. Afortunadamente ya las escuelas están tomando cartas en el asunto, ¿no? Así es. Y pues esperemos que sí se lleve como se debe de hacer y que los niños también pues tengan una vida muchísimo más ágil y sana en casa y en las fiestecitas. Pero bueno, también nos platicabas acerca de los niveles, o sea, ¿cuáles son los niveles óptimos y cómo podemos nosotros estarlos monitoreando? Ok, aquí voy a hablar acerca y a grosso modo, alto nivel, porque muchas veces ya en los adultos individualizamos los parámetros normales, sobre todo dependiendo si padece o no alguna otra enfermedad. En términos generales, el colesterol debe de estar total no mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Okay. Tenemos dos tipos de colesteroles. El colesterol es una sustancia buena para el cuerpo que se encuentra en muchos alimentos y que ayuda para la síntesis, secreción de hormonas, protección de la membrana de muchas células o de todas las células. Y pues bueno, es algo bueno, pero cuando tenemos exceso de,
Incluso, por ejemplo, tengo pacientes que hay estudios en la UNAM que dicen que incluso comer 1, 2, 3 huevos al día no aumenta el colesterol total. ¿De verdad? Lo que sí aumenta el colesterol, pues es obviamente el huevo, las papitas, las frituras, toda la comida rápida. O la grasa con la que lo cocinamos, Es ¿no? El correcto. aceite. Así es. O la manteca, mucha gente. Efectivamente, sí, es algo que pues todavía pasa y es algo común en la población. El colesterol, entonces te repito nuevamente, no más de 200, colesterol total. Tenemos dos tipos de colesteroles a grosso modo. El colesterol bueno, HDL, y el colesterol malo, LDL. Existen otras partículas que también son importantes medirlas y cuantificarlas cuando hacemos los estudios, pero el HDL o colesterol bueno, que es el que se encarga de matar al colesterol malo, no debe de estar, bueno, debe de estar en más de 40 miligramos en hombres y más de 50 miligramos en mujeres. Y el colesterol malo debe de estar en menos de 100 miligramos en general. Ahora, este incluso puede estar, debe de estar más bien más bajo en ciertas enfermedades de ciertas personas. Pero esto es pues a grosso modo, ¿no? Si ustedes se toman una química sanguínea y sale más de 200, aguas, vayan al médico y valoren otro tipo de tratamientos. Los triglicéridos no deben de exceder... Espérame, ahorita antes de que te vayas a los triglicéridos, este colesterol bueno que mata al malo, ¿de dónde lo adquirimos? Ese colesterol bueno, por ejemplo, muy buena pregunta. El colesterol bueno lo consumimos generalmente en las frutas y verduras. Por ejemplo, el aguacate, semillas. Hablando de semillas y cereales naturales. No estoy diciendo cereales, por ejemplo, de caja. Los cereales de caja, llámese cualquier marca que ustedes conozcan, pues no son buenos porque tienen mucha azúcar, tienen mucha glucosa, son una bomba de azúcar. Y algo bueno que me comentaste ahorita, ¿de dónde viene? La leche, no es que sea partidario bueno ni malo de la leche, simplemente hay situaciones que se conocen como índice glucémico. El índice glucémico nos indica qué tan fácil se sube el azúcar de una sustancia que ingerimos en el organismo. La leche deslactosada sube mucho el azúcar. Ah, de verdad. Así es. Entonces, no es el tema de esta conversación, Claro. pero es algo que me gustaría que se quedara. Sí. No es que ya no debamos de consumir leche. De hecho, los seres humanos no debemos de consumir leche después de los 2 años. O sea, después de la Sí, lactancia me había dicho el pediatra. materna. O sea, es lo que siempre les digo a mis pacientes. ¿Cuándo han visto a una vaca tomar leche? Sí. O sea, nunca. Solamente las vacas toman leche cuando son becerros, cuando son pequeños. Igual los seres humanos. Somos mamíferos. Entonces, hasta los 6 meses, 2 años máximo, tomamos leche. Ya de ahí en fuera, desafortunadamente por la cuestión de la industria y de esta revolución industrial, pues sí, efectivamente se ha producido leche deslactosada, pero a expensas de la salud de los mexicanos o de las personas. Otra fuente, pues bueno, como te comentaba, son las verduras, el aguacate, grasa natural que se absorbe rápidamente, pero es buena para el organismo. Ok, ¿que las podemos encontrar en qué? En los vegetales, en los cereales, en algunos almidones, por ejemplo, el arroz. Pero, sin embargo, aquí te comentaba nuevamente, vamos a los triglicéridos. Ahora, los triglicéridos no debemos de tener más de 150 miligramos en la sangre. Si uno se hace igual, nuevamente, un estudio de sangre y en la química sanguínea sale más de 150 miligramos, los triglicéridos y están altos. Y una de las principales causas en los mexicanos, lo he encontrado, lo veo a diario, más de 24 pacientes al día, la tortilla. Ok. Repito nuevamente, o sea, la tortilla Sí. es un factor importante. El refresco. La cantidad en la tortilla. La cantidad de la tortilla. Si más de 2 tortillas, hay que evitarlo. O sea, no son 2 tortillas por sentada. Son 2 tortillas por día completamente. Sí, en el desayuno, en la comida, en la cena, claro Así que es. sí. Sí, o sea, hay gente que se lo toma como medicina. Sí. 2 tortillas cada 8 Sí, horas. como bien dijiste, hay gente que se come 1 kilo cada comida. Así Y luego también es. mencionaste entonces el refresco. Refresco, la comida rápida, el alcohol, cualquier tipo de alcohol sube extremadamente los triglicéridos. El colesterol también se ve aumentado por los mariscos. Ay, tan ricos. Sí, tan ricos los mariscos, pero bueno, Sí, desafortunadamente pero sí. los suben. Las pastas leguminosas llegan a subir también los triglicéridos. Entonces hay que tener ahí cuidado. O sea, no les digo ya no coman frijol, ya no coman arroz, ya no coman pastas, espagueti, no. Cómanlo, pero con moderación, 2 o 3 veces al día. Hay algo que se conoce como el plato del buen comer. El plato del buen comer es como si tuviéramos
¿Qué te parece si hacemos una pequeñita pausa y ahorita me platicas bien acerca del plato del buen comer? Ok. Pero ustedes no se muevan de dónde están porque esto es Vida Saludable, no nos tardamos absolutamente nada y vamos a seguir hablando de este interesante tema. Continuamos en Vida Saludable hablando acerca del colesterol y triglicéridos, sobre todo cuando estos niveles son elevados y que nos afectan muchísimo a la salud. Pero afortunadamente existen cosas como el plato del buen comer, nos estabas comentando, ¿en qué consiste? Así es. El plato de buen comer, a grosso modo, consiste en la mitad de un plato debe de ser vegetales. Vegetales hablando cuestiones verdes. Un cuarto del plato carbohidratos, llámese tortillas, arroz, pasta, frijoles, lentejas, leguminosas. Y otra cuarta parte, proteínas. ¿Qué proteínas? Cualquier tipo de carne. Y aquí lo que les recomiendo es carne asada. ¿Por qué? Porque la carne, todo lo que son refritos, empanizados, rostizados, capeados, suben el colesterol y los triglicéridos. No es malo comer carne, incluso de puerco, de res, pero como les comento, todo en moderación. Sí, como decías, tiene mucho que ver las cantidades. ¿Cuántas veces al día tenemos que comer? ¿Debemos hacer colaciones? Aquí, digo, ya esta es una cuestión de nutrición, pero hay nutriólogos que sí recomiendan colaciones, hay nutriólogos que no recomiendan colaciones. Lo recomendable y lo que se dice tal cual es en la mañana, en la tarde, en la noche, tu comida y una colación entre cada tipo de alimentos. Una colación hablamos, por ejemplo, unas jícamas, pepinos, Claro. algo que no tenga una gran cantidad de calorías, no una colación de papitas o una colación de hamburguesas. Claro que sí. Y pues algo muy importante es tocar el tema de los síntomas, los focos rojos. Así es. O sea, cómo detectar precisamente que tenemos estos niveles elevados y pues en qué momento también acudir al especialista, que cuál sería. Así es. Mira, hablando de las enfermedades, ninguna enfermedad al inicio o la gran mayoría no da síntomas. Siempre les digo, es como un embarazo. Una mujer cuando está embarazada, cuando tiene un día de embarazo, 2 días de embarazo, 3 días de embarazo, No no se ha siente enterado. nada. Sí. Bueno, o sea, no sé si No te se haya ha pasado, enterado. pero no siente nada. Entonces, las enfermedades, algunas empiezan a dar síntomas cuando se empiezan a gestar como a la mitad y otras ya al final, cuando desafortunadamente pues ya caemos en problemas relacionados a los triglicéridos altos. ¿Qué síntomas podemos tener por colesterol o triglicéridos altos? Dolor de cabeza, mareos, cansancio, irritabilidad, que son síntomas que la gran mayoría de la población padecemos, tanto por estrés, por las actividades físicas. Pero, pues bueno, si aún así vemos que descansamos, dormimos bien y aún así seguimos con estos síntomas, el dolor de cabeza, mareos, o incluso hay personas que se les empiezan a hacer como bolas o nódulos en las articulaciones, o se les empiezan a hacer, se les empieza a colocar el cuello un poco más oscuro, o verrugas, o bolitas aquí en los ojos alrededor como grasita. Esos son síntomas que muy probablemente también hablen de colesterol o triglicéridos altos. Ok, entonces en ese caso pues hay que ir al especialista, ¿no? Para revisarnos, que cuál sería. Así es. De primera instancia, digo, yo te voy a comentar acerca de ir con un médico de primer nivel, que es a lo que me dedico. Y pues bueno, ahí nosotros con una química sanguínea de básica, de 6 elementos, detectamos problemas de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, riñón, azúcar. Vemos cómo estás. Vemos cómo estamos en general. Si a pesar de eso detectamos otro tipo de problemas, pues bueno, ya solicitamos estudios más especializados. Hay enfermedades como el problema de la tiroides, que también puede condicionar a colesterol o triglicéridos altos, problemas de resistencia a la insulina, o sea, problemas de diabetes, que ya pueden condicionar a colesterol o triglicéridos altos, y otras múltiples enfermedades ya genéticas, como te comentaba, que puede condicionarlos. Entonces, lo importante es acudir al médico en cuanto tengamos algún síntoma. Si sabemos de algún familiar que tiene padecimientos como colesterol, triglicéridos, diabetes o hipertensión, se recomienda como una prueba de tamizaje, como empezar a detectar enfermedades a partir de los 20 años, si tenemos sobre todo sobrepeso u obesidad. Porque nos puede llevar esto a otras enfermedades, como bien comentabas, ¿no? ¿Que cuáles podrían ser? Efectivamente, las complicaciones del colesterol o triglicéridos altos, así tan fácil puede ser un problema del corazón. Wow, sí. Un problema en el cerebro o algo que se conoce también como pancreatitis. La pancreatitis puede ser incluso no alcohólica. O sea, la pancreatitis es cuando el páncreas, que es una glándula que tenemos aquí en el centro del cuerpo, pues se inflama tanto que el índice de gravedad
es muy alto cuando una persona lo padece. Y eso es por triglicéridos altos, puede ser incluso relacionado o no a problemas del alcohol. Dios mío, afortunadamente hay tratamiento. ¿En qué consiste? El tratamiento, pues básicamente consiste en cambios en el estilo de vida. Sobre todo, ¿verdad? Mejorar la alimentación, hacer ejercicio, realizar, como les comentaba, 3, 5 veces al día ejercicio. Y sobre todo acudir al médico, no automedicarse, porque pues muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos. En cuanto a los medicamentos, existen diferentes medicamentos. Existen las estatinas, los besafibratos o ¿Qué son las estatinas? fibratos, que son medicamentos que hacen que disminuyan tanto el colesterol como el triglicérido. Y por ejemplo, existen también nuevos medicamentos como el ezetimiba o incluso medicamentos que se conocen como biológicos, que son aquellos que van directamente a la raíz cuando allá hay un problema genético. O si detectamos que la causa es un problema de la tiroides, lo importante es tratar la tiroides. Si la tiroides está bien, muy probablemente todo lo demás esté controlado. Efectivamente, pero como tú bien me mencionaste, los hábitos, ¿no? Cambiar los hábitos de alimentación, hacer ejercicio, moverse, llevar una vida saludable. Y si logramos hacer este cambio, digamos que puede ser esto reversible. Efectivamente, sí, sin ningún problema. Se recomiendan, por ejemplo, controles periódicos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de las comorbilidades de cada persona. Pero tengo un paciente que me llamó mucho la atención, que se dedicaba a ser albañil, comía 1 kilo de tortillas al día. Él me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar ningún medicamento. Al mes se hizo otro estudio y los triglicéridos estaban normales. Sus triglicéridos iniciales estaban en más de 1000. Wow, no, Así pues es que entonces sí, este cambio de hábitos es Así súper es. importante y ya si se requiere, pues el médico dirá si se necesita tomar alguno de los medicamentos, valga la redundancia es. que tú mencionaste, pero si estos sí ya son casos muy específicos. Doctor, para toda la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿nos puedes dar tu teléfono, redes, por favor? Claro, sí. Mi número telefónico va a aparecer aquí. Es 55 32 37 55 33. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Y mis redes sociales es DR Chapul, como Chapulín, siempre les digo, pero sin el in. Y pues bueno, me pueden encontrar tanto en Instagram, en TikTok, en YouTube. Doctor Chapul, ¿nos puedes dar algún consejo o algún comentario final? Pues mi consejo siempre les digo, y es algo que, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube siempre he manejado, que la salud no se compra, la salud no se vende, se autogenera. ¿A qué voy con esto? Que la autogeneramos. Nosotros somos responsables de lo bien o no tan bien que tenemos el organismo. Efectivamente. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos por aquí pronto para tocar otro tema igual de interesante. Gracias, Sandra. Hasta luego. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta, ¿en donde? En Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre, les mando un besito y espero que estén muy, pero muy bien.